Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Lucas 21, por favor, hermanos. Lucas 21, que es el pasaje paralelo de la porción que estamos estudiando. Lucas 21. Lucas 21. Terminamos estudiando en la mañana, hermanos, los primeros 3 versículos de Mateo 24. Los primeros 3 versículos que hablan acerca precisamente de lo que proporciona el contexto de la ocasión en la que Jesucristo le enseñó a sus discípulos acerca de las cosas que vendrían. Y así se llama este recurso más que estamos estudiando, este recurso más del Maestro, de nuestro Maestro Jesucristo, de los muchos recursos que Él nos proveyó cuando estuvo aquí, a través de su enseñanza y a través de su ejemplo, a través de sus promesas. Él nos proveyó de importantísimos recursos para vivir equipados en un mundo difícil. Hemos estudiado ya algunos y ahorita estamos entrando, hermanos, desde el domingo en la mañana, hoy en la mañana, al estudio de este recurso. Nos anticipó lo que vendría. El Señor Jesús nos anticipó lo que vendría y eso nos permite estar bien equipados para poder vivir seguros, con propósito firme, bien orientados durante nuestro paso por este mundo. Gracias a Dios por ese recurso que empezamos a estudiar esta mañana y tuvimos un ejercicio, hermanos, que yo espero que muchos de ustedes o todos los que pudieron, ¿verdad?, los que estuvieron en la mañana mirando el mensaje, todos hayan procedido a hacerlo, a escudriñar estas citas. Aquí tuvimos nosotros la oportunidad de hacerlo, 4 hermanos que estábamos reunidos aquí de la dirección y un acompañante que tuvimos de nuestros hermanos de FATA que estuvo aquí. Gracias a Dios por eso. De hecho, bueno, quiero animar, ofrecer que si algún hermano está en casa solo, de preferencia que no sea un hermano mayor y que no esté enfermo también, ¿verdad? O que no esté en riesgo. Si un día de estos, un miércoles o un domingo, desea venir y escuchar aquí la predicación, aquí le ponemos con mucho gusto un lugar y que usted pueda venir. Tal vez eso le ayuda un poquito a no estar tan solo en su casa si se diera el caso, ¿verdad? Puede hablar conmigo y aquí le recibimos con mucho gusto. Aquí estuvimos en la mañana terminando esa actividad de estudio y fue de gran bendición estar viendo los beneficios que nos ha dado con las profecías, con las predicciones bíblicas. Y yo quisiera, hermanos, antes de meternos al mensaje, darle gracias a Dios porque entre lo que estudiamos en la mañana, un precepto importante, una de las lecciones que comentamos, que fueron 3, ¿verdad? Al final fueron 3. Una era que debíamos dar gracias a Dios por las profecías. Otra era que pues los beneficios de las profecías son muy grandes y de eso vamos a hablar enseguida. Pero también vimos que las profecías bíblicas son confiables, hermanos, y nos permiten conocer más a nuestro Dios. Y yo traigo aquí, quiero compartir con ustedes un extracto de un libro que algunos probablemente tienen, otros tal vez han oído de ese libro. Ese libro, hermanos, lo pueden incluso encontrar, lo pueden descargar en formato de PDF, en formato de documento, sin costo, ahí en el buscador de internet. Ustedes pueden poner ahí, Evidencia que exige un veredicto, por Josh McDowell. Y ese libro, hermanos, es un compendio de diferentes evidencias que respaldan los eventos bíblicos, los hechos bíblicos. Ese libro, en su primer volumen, se centra precisamente en la obra de Jesucristo, en la vida, en la entrada de Jesús al mundo, en todo lo que rodeó su vida, su nacimiento, y especialmente enfoca el aspecto, el hecho de la resurrección de Jesucristo. Bueno, hay otro tomo también de ese libro, un segundo tomo que se centró en la evidencia arqueológica que confirma la Biblia.
Pero en el primer tomo, que les comento, ustedes pueden, si gustan, descargar y leer, ¿verdad?, estudiar ese libro, ese compendio de evidencias cristianas. Allí, hermanos, hay un segmento dedicado a la forma en la que las profecías han sido cumplidas. Y hay mucho que uno puede estudiar con ayuda de esa herramienta. Y yo quisiera leerles algunos extractos de cómo es que la profecía se ha cumplido a través del tiempo, especialmente en Jesucristo, pero también fuera del contexto de los judíos, de los hebreos, en otras naciones. Dice una parte en la página 271 de este libro, de esta manera: la profecía bíblica retrocede hasta el tiempo de Adán, con el preanuncio y promesa del divino Redentor, en Génesis 3:15. A partir de allí, esa es la profecía donde se dice que la simiente de la mujer aplastaría a la simiente de Satanás. Desde entonces se da el preanuncio de que nacería Cristo, desde Génesis. Y dice que a partir de allí se puede ver y se puede seguir el pronunciamiento de diversas profecías de parte de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Algunos de los primeros profetas que se mencionan en la Biblia fueron Enoc, Abraham y Moisés. Fueron de los primeros que mencionaron predicciones de parte de Dios. La Biblia habla con toda claridad de que la profecía predictiva, ¿verdad?, porque el aspecto de la predicción es solo un aspecto de la profecía. La profecía es hablar en nombre de Dios y se puede usar la profecía, la predicación, para exhortar, instruir, enseñar. Sin embargo, el aspecto predictivo de la profecía, dice la Biblia que es una señal del poder y la gloria de Dios y presenta la naturaleza sobrenatural de su palabra. O sea, de que este libro bendito es de origen divino. No es únicamente la profecía una demostración del poder de Dios, sino también de su respuesta a las oraciones y necesidades del hombre. Puesto que Dios revela el futuro, tarea que ningún hombre puede hacer tan bien, podemos advertir que Dios ve el futuro y ve todas las cosas aún antes de que lleguen al presente. Los cristianos de todo el mundo debiéramos descansar seguros de que nada ocurrirá sin que el Padre lo haya previsto. Y más adelante, en este material que les recomiendo, hermanos, conseguir y estudiar para fortalecerse más en el contenido bíblico, ¿verdad?, en los recursos para estudiar la palabra de Dios. Más adelante se menciona la forma específica en la que las predicciones sobre distintas ciudades, sobre distintas naciones del Antiguo Testamento, de la historia de la humanidad, se han venido cumpliendo. Y se mencionan profecías cumplidas específicas acerca de 11 naciones diferentes. Este hombre, ¿verdad?, fue usado por Dios para compilar no solamente las profecías bíblicas, sino los eventos históricos con los que quedaron cumplidas. No quiero usar yo mucho tiempo en esto, la verdad me gustaría más bien sembrar el interés en ustedes para que puedan estudiar de forma autodidacta este material. Pero en la página 276 de este libro se da el ejemplo de la destrucción de la ciudad, de la nación de Tiro, T-I-R-O, una ciudad que estaba en Fenicia hace miles de años. Esta ciudad, que convivió con el pueblo de Israel, recibe una profecía en Ezequiel 26 acerca de su destrucción. Esta profecía, hermanos, de Ezequiel 26, versículos 3 en adelante, se puede resumir la profecía bíblica en esto. Dios dijo que Tiro sería destruida por los ejércitos del norte, refiriéndose a el rey de Babilonia, a Nabucodonosor.
Dice la profecía, fíjense qué específica, que este ejército destructor destruiría los muros y las torres de Tiro, que vendrían contra ella una multitud, ¿verdad? Un ejército, muchas naciones, que la convertirían a esta ciudad, que fue muy fuerte y muy rica en comercio, la convertirían, dice la profecía, en una piedra, en una peña lisa, una piedra, una cumbre plana de una piedra. Dice que esa piedra en la que sería convertida sería usada para que los pescadores extendieran sobre ella sus redes y las pusieran ahí a secar y las lavaran. Y que entonces también se lanzarían los despojos de esta ciudad al mar. Eso profetiza Ezequiel. Y que nunca sería reconstruida y que nunca sería vuelta a encontrar. Ahora es muy interesante ver que la ciudad de Tiro estaba en el mar. Se tenía que llegar a ella por medio de barcos, no estaba pegada en la tierra, era una isla. Cuando vamos a la parte de cómo se cumplió, aquí se resume de diferentes fuentes no bíblicas, extrabíblicas, fuentes seculares, cómo es que en la historia de la conquista del imperio griego, Alejandro el Grande fue conquistando diferentes regiones hasta que llegó a la ciudad de Tiro. Ellos se negaron a doblegarse ante el poder de Alejandro y de Grecia, y entonces Alejandro empezó una campaña para conquistarla. ¿Y saben qué consistió? Bueno, consistió en que tomó las ruinas de la antigua Tiro, una ciudad ahí cercana, pegada, que había destruido Nabucodonosor, que fue el primero que la invadió. Pero años después llega Alejandro, ve que los moradores de Tiro habían huido a la segunda Tiro, a la isla, y entonces lo que hace Alejandro es que toma los escombros, las ruinas de esa ciudad, de muros, torres y todo, le agrega muchas vigas de madera que va al bosque por ellas, y durante varios años tira el escombro de Tiro, de la antigua Tiro, en el pedazo, en el trayecto de mar que conectaba a la nueva Tiro, y eso lo hace con sus soldados. Al punto, hermanos, que al paso del tiempo, Alejandro logra construir un puente para llegar hasta el lugar de Tiro y entonces poder conquistar esa ciudad. Ese puente realmente fue construido y se quedó. Incluso en los acabados de ese puente se tuvo que pulir bien, se tuvo que darle un terminado, y de esa manera, hermanos, en la historia, por hacer un resumen, ¿verdad?, muy rápido, en la historia se narra cómo esa ciudad quedó destruida con las especificaciones que dio Ezequiel años atrás. El resumen del cumplimiento de la conquista, por ejemplo, de esa ciudad, está precisamente en que Nabucodonosor destruyó la antigua Tiro. Alejandro destruyó la Tiro, la nueva, la segunda, construyendo una vía que lo condujera hasta la isla y lo dejó como una piedra lisa, ese puente y la ciudad. Además, hermanos, Alejandro cumplió al pie de la letra el lanzar los escombros de Tiro al mar, como lo dice Ezequiel. Asimismo, se ve en la historia que la ciudad de Tiro, por etapas, pero jamás llegó a ser lo que fue, al punto que nunca la volvieron a reconstruir. La primera vez sí, pero ya la segunda ya no la volvieron a construir. Y al día de hoy esa ciudad no ha vuelto a ver la luz y sigue existiendo, hermanos, hasta la fecha como un lugar de pesca en donde los pescadores tienden sus redes. Eso es impresionante. Como esa profecía hay muchas más que la Biblia dio a través de Ezequiel, a través de Jeremías, a través de Isaías, que se han venido cumpliendo. Si usted quiere robustecer más su confianza en la Biblia por medio del estudio de las profecías cumplidas, le invito a recabar este material en internet o a comprar este libro, que sigue siendo un libro que se edita, que se vende, Evidencia que exige un veredicto.
Y hermanos, en el caso de la vida de Jesucristo, aquí voy más rápido, la profecía bíblica anunció que Jesús nacería de la mujer solamente, de la simiente de la mujer. Eso se profetizó en Génesis y se cumplió en Gálatas 4. Bueno, ahí se da es una de las porciones del cumplimiento. Número 2, se profetizó que Jesús nacería de una virgen sin contacto con varón. Eso está en Isaías 7 y se ve el cumplimiento en Mateo 1. Se profetizó que sería llamado Hijo de Dios. Eso está en el Salmo 2 y se ve cumplido en Juan 1. Se profetizó que sería de la descendencia de Abraham. Voy a omitir ya las citas, pero cada una de estas porciones tiene varias citas en cuanto a la profecía y el cumplimiento. Se profetizó que sería hijo de Isaac, descendiente también de Jacob, que vendría de la tribu de Judá, que su linaje sería el de la familia de Isaí, que vendría de la casa de David, que nacería en Belén, que sería homenajeado en su nacimiento con regalos, y eso se ve cuando los magos de Oriente le llevan presentes, que al alrededor de su nacimiento habría una matanza llevada a cabo por un rey perverso, lo cual se cumplió con Herodes. Eso está en Jeremías 31. Se profetiza también que este niño, aunque nacería en determinado momento de la historia, tendría preexistencia, que siempre habría existido, pero nacería en el mundo. Eso está en Miqueas 5 y se cumple en Colosenses 1. Se profetiza que sería llamado Señor en el Salmo 110, que también lo llamarían Emanuel, Dios con nosotros. Se profetiza en Isaías 7, que sería un profeta en Deuteronomio 18, que sería un sacerdote en Salmo 110, que sería un juez en Isaías 33, que sería llamado Rey. Eso está también en Zacarías 9:9, que tendría la unción especial del Espíritu Santo, lo cual se profetiza en Isaías 11, que tendría un gran celo por Dios. Eso se profetiza en el Salmo 69, que sería consumido por el celo de Dios, y se ve cumplido en Juan 2, cuando Cristo echa fuera a los cambistas del templo. Se profetiza, número 22, voy en el número 22, que sería precedido por un mensajero, y vemos que se cumple a través de Juan el Bautista, que su ministerio iniciaría en Galilea. Eso se profetiza en Isaías 9, que tendría un ministerio de milagros en Isaías 35, que sería un maestro de parábolas en Salmo 78, que había de entrar en el templo, se profetiza en Malaquías 3:1, que había de entrar en Jerusalén sobre un asno, eso está en Zacarías 9, que sería piedra de tropiezo a los judíos, a la nación judía, sería piedra de tropiezo, eso está en el Salmo 118, que sería luz, esperanza, enseñanza a los gentiles, a los no judíos. Eso está en Isaías 60, y vemos a muchas naciones confiando en un judío, en Jesucristo. Se profetiza que resucitaría de los muertos en el Salmo 16, que ascendería, que subiría a lo alto en el Salmo 68, que se sentaría a la diestra de Dios en el Salmo 110, que sería traicionado por un amigo en el Salmo 41, que sería vendido por 30 piezas de plata. Se profetiza la cantidad de piezas que se pagaría por la vida del Señor. Eso se profetiza en Zacarías 11:12, que el dinero de su compra sería arrojado en la casa de Dios, se profetiza ahí mismo en Zacarías, y que el precio sería para comprar un campo, que sería olvidado por los discípulos, se profetiza en Zacarías 13, que las ovejas serían dispersadas, que sería acusado por falsos testigos en el Salmo 35, que se quedaría mudo ante sus acusadores, Isaías 53, que sería herido, magullado, escupido, objeto de mofa, y que caería bajo un madero. Eso se profetiza todo ello en Isaías 53, 50 y el Salmo 22. Que sus manos y pies serían perforados, horadados, Salmo 22,
que sería crucificado con ladrones, Isaías 53, en medio de dos impíos, que también sería intercedido por sus seguidores. En Isaías 53 se habla de eso, que sería rechazado por su propio pueblo. Isaías 53 y Salmo 69, aborrecido sin causa. Salmo 69, los amigos permanecerían distantes y alejados y desde ahí lo verían. Salmo 38, también que la gente menearía la cabeza delante de él. Eso se cumple en Mateo 27 con los escribas y fariseos. Desde el Salmo 109 se profetiza. Y acuérdense que el Salmo, hermanos, y aparece mucho aquí, se escribió los Salmos 1000 años antes de Cristo e Isaías 750 años antes de Cristo. Se profetizó que sería objeto de la curiosidad pública, que sus vestiduras serían rifadas, repartidas, que sufriría sed y que le ofrecerían hiel y vinagre. Eso se profetiza en el Salmo 69, que su clamor sería de abandono, Salmo 22, que se encomendaría a Dios, Salmo 31, que sus huesos no serían quebrados, Salmo 34, que su corazón sería roto, Salmo 22, que su costado sería abierto con una lanza traspasado, y Zacarías 12, que habría tinieblas sobre la tierra a su muerte, Amós 8, y que sería sepultado en la tumba de un rico. Y esa profecía, la de la tumba de un rico, es la profecía número 61. Acabo de mencionar 60 profecías diferentes cumplidas en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sin contar las que tienen que ver con naciones, sin que tienen que ver con la nación de Israel. Hermanos, Dios conoce el fin desde el principio y lo puede profetizar con detalle. Son confiables las profecías. Podemos estar seguros de que el Señor nos ha dado luz para caminar seguros. Los beneficios de las profecías son muy grandes. Nuestra hoja de estudio arranca precisamente con los beneficios de las profecías y se mencionan 4 en esta noche con las que quiero yo empezar en esta tarde. Primero, hermanos, las profecías. Primera de Juan 2, si son tan amables, confirmemos lo que estudiamos en la tarde y abundemos en ello y apliquémoslo a nuestro corazón en estos momentos. Beneficios, bendiciones que los que conocen y guardan las profecías van a tener en su vida. Primera de Juan 2, 18 al 21, el primer beneficio muy importante que quiero compartir con ustedes en Primera de Juan 2, 18 en adelante, es que las profecías nos libran de ser engañados, mis hermanos. Las profecías nos libran de caer en el error. Las profecías nos libran de sucumbir ante la confusión que hay en el mundo, ante la mentira que está por todos lados y que cunde, ante el engaño religioso, ante el engaño moral, ante el engaño a través de la política, ante el engaño de tantas cosas que el mundo eleva y hermosea. La profecía nos guarda del engaño. Dice Primera de Juan 2:18. Les había pedido que buscaran Lucas 21, no lo pierdan, ahorita vamos a ir para allá. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pues si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este versículo 19 habla precisamente de la realidad, hermanos, que viene cumpliéndose desde el tiempo de los apóstoles, de lo cual Cristo había hablado en las parábolas del reino. Que el reino de los cielos sería semejante a una semilla de mostaza que es plantada, que es muy pequeña, pero que cuando crece se hace la más grande de todas las hortalizas, al grado que las aves vienen y hacen sus nidos en sus ramas. Esta profecía, hermanos, a la que Jesucristo se refería en los misterios del reino, en las parábolas del reino, Juan la está reconociendo y está diciendo: verdaderamente, de las enseñanzas de Jesucristo han salido muchos anticristos.
muchos falsos maestros que han terminado negando la verdad, que han terminado volviéndose atrás. Y lo que está diciendo Juan es lo que estamos viendo también nosotros. Mucha gente usa la Biblia, pero la usa mal. Tiene la Biblia como libro de referencia, pero no lo lee. No lo lee, y al amparo de Cristo y disculpen la palabra, al cacareo de su nombre, al cacareo de la Biblia, al cacareo del Padre, de decir Dios, Diosito y todo eso, viven completamente en contra de lo que Jesucristo fue y enseñó, en contra de su santidad, en contra de sus preceptos morales. Estamos llenos de anticristos en ese sentido, de destacados comunicadores que enseñan lo contrario. Y algunos de ellos muy sagaces desde hace muchos años se han levantado y muchos desgraciadamente les han seguido. Dice el versículo 20, hablando de nosotros y de este beneficio. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? La presencia del Espíritu de Dios en nosotros. La unción del Santo es el Espíritu Santo en acción dentro de cada creyente, guiándolo a conocer la verdad por medio de las Escrituras, resolviéndole sus dudas y llevándolo a la verdad. Dice Juan, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y el 27, versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Y qué dice al final del 27, hermanos? Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Podemos darle gracias a Dios primeramente entonces, porque gracias a la profecía bíblica, a toda la palabra de Dios, pero en especial a la profecía bíblica, no tenemos por qué desviarnos de nuestra fe. No tenemos por qué volver atrás. No tenemos por qué ser engañados con ideas falsas, ideas baratas. Si bien hay unas muy peligrosas y el diablo está continuamente tratando de desviarnos, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a sus preceptos y allí abrimos nuestro corazón, ella nos asegura en la verdad. Y no tenemos por qué desviarnos, a pesar de que la mentira es cada vez más fuerte, es cada vez más compleja, es cada vez más sutil. ¿No te has preguntado por qué muchos de los que en el pasado se decían creyentes y lo digo con respeto y lo digo con temor, andaban entre nosotros, cantaban con nosotros, predicaban con nosotros, recibían la instrucción junto con nosotros, de pronto están ahora negando al Señor Jesucristo con su vida o con sus palabras? ¿Sabes a qué se debe eso? A que el engaño es muy poderoso, porque no podemos decir que ellos no sean creyentes. El engaño es muy poderoso, hermanos, y en algún punto algunos de ellos tristemente decidieron menospreciar el contenido de las Escrituras y no atender y no tomar en serio las profecías, y su corazón y su devoción se fue ensombreciendo y ya no vieron con claridad y fueron creyendo una mentira y luego otra respecto a sí mismos, respecto a su familia, respecto a su matrimonio, respecto a su futuro, respecto a sus propósitos en la vida, y fueron menguando hasta que de pronto estaban contra Cristo. Y eso es muy triste. Los beneficios son grandes, nos libran de ser engañados. En segundo lugar, Segunda de Pedro 3:1, por favor. Segunda de Pedro 3:1. Armando, apóyame con el tiempo cuando puedas, ¿no? Gracias. Segunda de Pedro 3:1. Miren este capítulo, hermanos. Este capítulo es uno de los más enérgicos en cuanto a los beneficios que aporta la profecía. El no ignorar lo que viene, el conocer lo que está por venir.
El apóstol Pedro, hermanos, nos ayuda a recordar que las profecías son para no caer en temor, para no caer en pasividad espiritual, ministerial, para no dormirnos, sino sentirnos seguros y entonces con esa certeza, con esa seguridad, proceder a ser fieles, constantes, persistentes, valientes, aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios nos da como Él quiere. De manera que las profecías, en segundo lugar, nos animan y nos exhortan. Dice Pedro, hermanos, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fíjate cómo es que Él está buscando despertar nuestro entendimiento, nuestra comprensión, que nos volvamos personas sagaces en el pensamiento bíblicamente, personas espirituales, personas con un discernimiento limpio. Y dice el 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, bajos deseos quiere decir. El mundo está cada vez más lleno, lamentablemente, de personas así. Y estos, dice Pedro, que vendrían diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, poniendo en duda la veracidad de las promesas de Jesús y especialmente el regreso de Él. Porque desde los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, o sea, no les interesa confirmar estas cosas que han sucedido y que la Biblia narra. A esto se le llama, hermanos, escepticismo. Cuando una persona juzga que ni siquiera vale la pena indagar si realmente fue real el diluvio, si realmente fue real Sodoma y Gomorra, si realmente sucedió todo lo que la Biblia va narrando en la historia. Y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos, escuchen por favor hermanos, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, y aquí viene la aplicación, aquí viene el despertamiento, aquí viene el aliento que las profecías tienen para con nosotros, a fin de no anclarnos a este mundo, a fin de no amar las cosas de este mundo. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto que acabo de leer de los versículos 10 al 12, hermanos, es la profecía relacionada con la purificación de la tierra existente. Ese evento tiene lugar después del milenio. Nada de lo que vemos va a permanecer. Tiene un tiempo medido. La tierra, los ecosistemas, nuestras colonias, nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros espacios no son permanentes. Y dice entonces el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos
y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, o sea, la tardanza que a veces algunos llegan a sentir y que tal vez ya ni va a venir, dice Pedro, la paciencia del Señor es para salvación. La paciencia del Señor es para salvación. Y dice, me brinco hasta el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, ¿a qué nos exhorta? En virtud de que sabemos el futuro. ¿A qué nos exhorta, hermanos? Antes bien, ¿qué dice? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Privilegia tu crecimiento espiritual, privilegia tu relación con el Señor para que cuando llegue te encuentre habiendo dado la talla en todos los aspectos de carácter, en todos los aspectos íntimos de tu corazón. Sé más santo, sé más firme, sé más atrevido, sirve más al Señor, cumple más con tu rol en casa, fortalécete para amar más a tu esposa, educa a tus hijos, enséñales principios, porque el Señor viene y nos va a encontrar. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Quedados, tumbados en la fe? ¿O firmes, fuertes, dignos de que Él venga, nos abrace y nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré? Las profecías nos alientan, las profecías nos exhortan, pero también, en virtud de las profecías, número 3, somos orientados, somos instruidos, somos dirigidos en cuanto a la manera de vivir en este mundo. Mira, primera los Tesalonicenses 5, por favor. Primera los Tesalonicenses 5, beneficios de conocer y guardar las profecías. Primera Tesalonicenses 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no nos cansemos de leer la palabra, hermanos. A veces leemos un versículo o dos, a veces muchos más, a veces por ahí entre muchos y pocos. Venimos a estudiar la palabra, para eso estamos aquí, necesitamos la Biblia. Hoy nos está tocando leer 3, 4 porciones más larguitas, gocémonos en eso, despertemos, despabilémonos si es que sentimos sueño y veamos la grandeza de las profecías. Dice Primera Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y las edades, no tenéis necesidad que os escriba, hermanos. Dice el 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Día del Señor, aquel día se refiere al último periodo en donde Dios trata con la humanidad. Periodo que empieza con el arrebatamiento y termina con el juicio de las naciones, y más allá todavía se extiende a tratar con Satanás. Ese día del Señor, esa expresión es una expresión amplia en la que cabe todos esos eventos, ¿verdad? Hay otra expresión que es el día del Dios Todopoderoso, que se refiere exactamente a la batalla del Armagedón. Eso después va a salir en los pasajes que veremos. Pero este día del Señor se refiere a la culminación, que arranca con el arrebatamiento, incluye la gran tribulación, y dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, súbitamente, de repente. El inicio de ese día vendrá súbitamente. No es algo de un momento nada más, pero el arranque de ese día de pronto viene y toma por sorpresa como un látigo al mundo. Se va a explicar más adelante la naturaleza del fin de los tiempos, pero mira, dice ahí el 3, que cuando digan paz y seguridad, o sea, las autoridades, las naciones van a estar haciendo acuerdos, tratando convenios, cesando fuegos, guerras, y digan los propósitos de la unión de las naciones ya se están cumpliendo, paz y seguridad, una sola moneda, ¿verdad? Una sola ley, una sola lengua, paz y seguridad. Cuando estén haciendo eso, dice aquí la profecía,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y luego dirige la cámara, el enfoque, el mensaje hacia nosotros. ¿Te fijas cómo en la profecía es muy común eso? Se da la profecía, se explica y todo, y luego dice, pero nosotros, más vosotros. Y dice aquí el versículo 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, el día de los últimos tiempos, el acercamiento del final. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y aquí viene la orientación, el impulso, la dirección para nuestras vidas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El 10 es muy hermoso, quiere decir que la muerte física no es problema, ya sea que velemos, que estemos físicamente aquí, o que nos toque la muerte antes de que venga el Señor, de todos modos estaremos en su presencia. Vivos o muertos, estamos con Él. Y luego dice, por lo cual, animaos unos a otros, y agrega, y edificaos. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ustedes en la mañana, si hicieron el ejercicio de 1 Tesalonicenses 4, descubrieron que ahí también dice la Biblia, alentaos unos a otros con estas palabras. Y yo comentaba con mi grupo en la mañana, algo que les quiero comentar a ustedes. Hermanos, a nuestro alrededor, en nuestras circunstancias, en nuestro interior, muchas veces no encontraremos argumentos, razones suficientemente poderosas para sentirnos nuevamente alentados. Lo sé por experiencia, por las luchas que cada uno tiene y tenemos, por las circunstancias difíciles, por las malas noticias, por las malas decisiones que otros toman, y no hay recursos ahí para que eso cambie, y hay cosas que no cambiarán, personas que seguirán el mal camino, gente amada que partirá, que morirá, que enfermará, y mirando alrededor y mirando adentro no hay aliento, pero en las profecías lo hay. Por eso es clara la exhortación, anímense con estas palabras. Pero aquí agrega Pablo a los tesalonicenses, y edifíquense. O sea, constrúyanse, oriéntense, instrúyanse, capacítense. Mira, inmediatamente después Pablo procede a hacerlo. Y déjame hacerlo juntamente con Pablo hacia nosotros hoy. Teniendo en mente que el mundo está en la recta final, teniendo en mente que viene el cumplimiento de profecías tremendas, dice el 12, os rogamos, hermanos, os rogamos, es un ruego de Dios, hermanos, el vínculo espiritual de ser hijos de un mismo Padre, os rogamos, hermanos. Y quiero recordarles, queridos hermanos, que somos eso, hermanos en la fe. No somos solamente miembros de una congregación, lo cual es valioso y precioso y es bíblico. No somos solamente simpatizantes de un grupo. No, somos hermanos en la fe. Y no es casualidad que cada uno de los que conforma esta preciosa iglesia esté aquí donde Dios lo ha puesto. Somos una familia de hermanos en la fe que necesitamos seguir alentándonos, construyéndonos, derribando barreras, guardando la unidad, hablando de frente los problemas, sincerando nuestros sentimientos y pidiendo el poder de Dios para seguir adelante en esta vida difícil, pero al mismo tiempo con propósitos que Dios nos ha dado. Y dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Cuántas veces le hemos dado las gracias a los que hacen esta labor? A maestros, maestras,
a líderes, a predicadores, a discipuladores, a hermanos mayores. ¿Cuántas veces en nuestro corazón ha brotado el deseo de decir: gracias por tu labor, querida hermana, gracias por tu labor, querido joven, gracias por esforzarte, por hacer las cosas mejor para el Señor? Dice el Señor: viene el último tiempo, ya no lo vas a poder hacer allá de esa manera, hazlo aquí. Agradece, reconoce a los que te presiden, te amonestan, aunque a veces no sea fácil, a los que te alientan. Y que los tengas, dice el 13, en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice: tened paz entre vosotros, resolver los conflictos, pacificar los problemas. Qué triste es cuando un creyente no tiene la voluntad, no tiene la actitud de ir a la raíz de los problemas con su hermano en Cristo y pacificarse con él. Dice: tened paz. También os rogamos, versículo 14, hermanos, fíjate cómo intercala la palabra hermanos, la designación tan preciosa, filial. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esto queda muy a la mano en este tiempo de cuarentena. Que amonestéis a los ociosos. Tal vez ese ocioso es tu esposo. Hazlo con respeto, hermana. Hazlo con sabiduría. Hazlo con buenas palabras, hazlo con buenas motivaciones. Y tú también, varón. Tal vez esos ociosos son los hijos, ¿verdad? No estoy hablando de exageraciones, no estoy hablando de un tiempo, de unas horas que nos pusimos a no hacer nada y que descansamos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando ya el no hacer nada en la vida, el no tener propósito, el andar sin rumbo. Amonestarnos, dice ahí: os ruego que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjate la conducta en virtud de los últimos tiempos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Es triste que un hermano haga mal a otro hermano. Incluso dentro de la familia es triste, pero a veces se da. Y la exhortación es: tú no pagues igual. Dice Romanos 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Te sientes ofendido? ¿Te sientes lastimado? Haz lo bueno. Haz lo contrario. No reacciones igual, no pagues igual. Dios tiene en sus manos esa situación, esa causa. Haz el bien, no te detengas por lo que te han hecho, por las heridas. Y luego viene una una ráfaga, ¿verdad?, de instrucciones. Estad siempre gozosos, siempre gozosos. El Señor viene, hermanos, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, ser agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No apaguéis al Espíritu, lo cual se traduce en no consentir ningún pecado, lo cual se traduce en darle mantenimiento, chequeo continuo a mi relación con Dios, a mi vínculo con el Señor, a mi comunicación constante con Él, a mi obediencia. No apaguéis al Espíritu. No apagar al Espíritu implica también oír y hacer las indicaciones internas que Él nos da a través de la palabra cuando vemos un caso de necesidad, cuando vemos una situación difícil, y el Espíritu Santo nos hace sentir como si fuese nuestra conciencia, pero es más que eso, es Dios mismo allí y nos instruye y nos dice: mira, no audiblemente, pero nos confirma: tú puedes ayudar aquí, tú puedes advertir acá, tú puedes echar el hombro aquí. Tú puedes hacer esta llamada, tú puedes preocuparte por este hermano, tú puedes ayudar de esta forma a tu hijo. Y el Espíritu Santo nos mueve a eso, y a veces decimos, le ponemos, ¿verdad?, como en algunos videos o canciones, le damos al icono del micrófono, ¡pum!, apágate. Y ya no queremos oír. Mira, tú podías hablarle de Cristo a esta persona y apagamos. Oye, esto que hiciste está mal, reconócelo y ve y dile: estuvo mal, hermano, discúlpame, lo he pensado. Ah, no, apagamos esa voz. Dice: no apagues al Espíritu. Y luego viene el 20: no menospreciéis las profecías. Y luego: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y mira, el capítulo empieza hablando de los últimos tiempos, de las profecías, y cierra hablando de igual manera. Hace un sándwich. Los dos panes son advertencias y promesas del último tiempo, del futuro de la profecía, y lo que hay en medio del contenido es una serie de instrucciones y de orientaciones muy valiosas. Dice al final:
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que el que hoy nos llama en virtud de las profecías a vivir de esta manera y que promete santificarnos más cada vez por completo, el que nos llama hoy desde las profecías a arreglar nuestros conflictos y vivir en paz, a arrepentirnos y ser humildes, a hacer el bien, a vivir como verdaderos hermanos en la fe, el que nos llama hoy desde la profecía, un día lo hará desde los cielos, de manera literal. Y eso lo esperamos, pero también hay que temer, porque inmediatamente que lo veamos, dará inicio el tribunal de Cristo. Pero hermanos, en cuarto lugar y último, las profecías nos fortalecen en la esperanza del regreso de Cristo. Por favor, Tito 2, ahí está un poquito más adelante, Tito 2, 11, dice: porque la gracia de Dios, o sea, su amor, su favor, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que hemos hablado hasta ahorita, de esa motivación, esa exhortación de seguir buscando vivir como Dios le agrada y ir más allá, hermanos. Pero luego dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Dice el 13, lo puedes leer ahí en casa también, cómo debemos y cómo podemos vivir de esta manera aquí. ¿Cómo, hermanos? ¿De cuál es el recurso? Dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los que han estudiado este versículo saben que aquí se está hablando de las dos fases en las que el Señor Jesucristo va a venir. Primero, por sus santos, en las nubes, invisible, por sus santos, a arrebatarlos, raptarlos. Pero después de terminar el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero en el cielo, mientras aquí se desarrolla la gran tribulación, viene con sus santos. Primero viene por sus santos y luego viene con sus santos. La esperanza bienaventurada es el rapto. Nos va a librar el Señor de la gran tribulación. Vamos a estar en el principio de dolores. Estamos en el principio de dolores, pero no vamos a estar en la gran tribulación. Y al finalizar, o para finalizar la gran tribulación, venimos con Él, venimos reinantes. Santiago capítulo 5 nos dice, Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Tened paciencia, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta la venida del Señor. Tened paciencia, aguante, esperanza, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué dice? Se acerca. Cuando un labrador labra su tierra, se esfuerza, hace el trabajo, hace su parte, hace su siembra, va a descansar, va a regar, sigue esperando, porque tiene esperanza. Y esa esperanza no es una esperanza de casualidad, es una esperanza de certeza, porque Él sabe cómo funciona la tierra, Él sabe que la semilla tiene que brotar finalmente, Él sabe que la espera no es en vano, Él sabe que está por venir, por brotar, por romper los terrones y por empezar a surgir aquella mata y luego venir el fruto con el tiempo y todos sus beneficios. Así nosotros hacemos lo que hacemos, seguimos adelante
aguantamos, estamos gozosos, persistimos, porque el Señor está cerca. El Señor viene, esa es la gran esperanza. Así que, hermanos, ¿cuáles son las profecías de los sucesos, o mejor dicho, cuáles son los sucesos profetizados antes del fin? ¿Cuáles son? Ahora sí, Lucas 21, por favor. Lucas 21. Estamos perfilándonos al final, aunque no parezca, estamos perfilándonos al final de nuestro mensaje. Lucas 21, 5. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, voy en el versículo 7, Lucas 21, 7, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Muy importante esa frase, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, enfermedades, epidemias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y luego dice el 12: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. La frase del 12 es muy útil. La que inicia el 12 dice: pero antes de todas estas cosas. O sea, los que estaban recibiendo la respuesta de Cristo empiezan escuchando las señales que van a caracterizar el tiempo del fin, el tiempo que nos tocó a nosotros. Del versículo 8 al 11 son las señales del fin. Pero antes, o sea, en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, en el sitio de Jerusalén, esa generación iba a sufrir lo que está del 12 al 19. Y en el 20 todavía se enfatiza más, que iban a ver a Jerusalén rodeada de ejércitos. Así que, hermanos, la naturaleza del fin del mundo es que, como dice Lucas, el fin no será inmediatamente. No va a ser una hecatombe universal donde de pronto, ¡pras!, ya, todo destruido. La naturaleza del fin del mundo es más bien un proceso, un conjunto de eventos decadentes, conectados, enlazados, los cuales van a ir subiendo de tono, van a ir dando paso a cosas cada vez más duras, más complicadas, más extendidas, hasta que llegue el clímax y llegue la culminación y la consumación de los planes de Dios aparezca. Va a ir como se dice en la música, cuando se van sumando instrumentos, se va poniendo volumen, se va equipando toda aquella orquesta en la sinfonía, va a ir increciendo. El fin del mundo es un proceso incremental. Esto quiere decir entonces que las condiciones del fin son eventos
que vienen sucediendo desde que Jesús se fue de este mundo y que han ido aumentando hacia el final del tiempo y que se incrementarán en intensidad, frecuencia y extensión hacia el final y caracterizarán el mundo y las sociedades. De manera que se habla en Apocalipsis 19:15 de un lagar, o sea, donde se cosechan las uvas, donde se vendimian las uvas, un lagar listo para ser pisado. En ese sentido, algunos hablan de un mundo maduro para el juicio. Los eventos del fin, los eventos antes del fin fueron o son eventos proféticos antes de la gran tribulación que Jesús llamó principio de dolores. De ellos dijo Jesús, es necesario que estas cosas acontezcan primero. Así que, hermanos, yo quiero pedirles que cerremos de esta manera en nuestras casas nuestro estudio. Primero, que vayamos juntos, después que terminemos aquí, estamos a punto de cerrar, vayamos juntos a Mateo 24 y leamos la porción del versículo 4 hasta el versículo 14. Mateo 24, 4 al 14. Usted la tiene ahí redactada en el inciso 2, en el número 2 romano, donde dice profecías de los sucesos antes de la tribulación. Mateo 24, 4 al 14. Que ustedes ahí en casa lean esa porción. La leímos. No la hemos leído, esta mañana solo leímos del 1 al 3, así que será la primera vez que la lean ustedes en casa esa porción completa, Mateo 24 del 4 al 14. Y en esa lista que tienen ahí, en esa tabla mejor dicho, enlisten y entresaquen los eventos que Jesucristo dijo que vendrían antes del fin. Hagan ese ejercicio en casa y luego, hermanos, lean lo que resta de las notas, de la hoja de estudio. Hay en esas notas una compilación en donde vemos ya el pasaje de Mateo, Marcos y Lucas unido y nos da por lo menos 9 señales. Primero ustedes las van a sacar de Mateo, pero luego las van a leer ahí en la hoja, las van a puntualizar y van a ver que hay por lo menos 9 clases de señales. 9 clases de señales distintas, bien identificadas, que brotaron de los labios de Jesucristo. Y hay un proyecto familiar que yo quiero poner a su consideración para que ustedes lo aprovechen en esta semana. Ese proyecto consiste en que en esta semana, con la supervisión de un adulto, busquen en internet noticias e información relacionada con cada uno de los eventos que Cristo profetizó, de los aspectos de estos que están aquí muy claros. Y que conforme busquen esa información y esas noticias de cada una de estas cosas, rescaten, hagan las notas, ¿verdad? Saquen en limpio lo que más llame su atención. Quiero decirles que yo ya hice esto, van a encontrar muchísima información, pero traten de centrarse, ¿verdad? Denle un tiempecito a cada una de esas señales, a cada búsqueda, a cada googleada, denle un tiempecito y cuando vean que ya vieron bastante, ubiquen lo que más les impactó, lo más claro. Tal vez algunas referencias las van a poder sacar de páginas, algunos van a hacer algunos videos, quizás van a encontrar algo en Wikipedia, ¿verdad? En la enciclopedia en internet, que tiene bastante información comprobada, útil, muy buena. Y una vez que hayan encontrado esa información y que la hayan investigado, entonces tal vez avancen 2 o 3 o 4 de estas señales un día y las otras 3 o 4 el otro día, o tal vez le den un buen rato si lo tienen y lo puedan hacer juntos. Entonces terminen comentando lo que está ahí, hermanos. Cuando acaben, terminen comentando las preguntas que vienen ahí, que son 3. Una dice que si después de esta investigación nos damos cuenta que realmente las señales de Jesucristo se están cumpliendo o se han cumplido. Otra es que si hay evidencias suficientes para darnos cuenta de esto. Y la otra, verdad, muy importante es cómo me hace sentir que estos eventos
estén sucediendo. En la hay una sugerencia para la búsqueda. Por ejemplo, en cuanto a la primera señal, los falsos cristos, los falsos profetas y el engaño, en el buscador puedes poner autodenominados Jesucristo. Y por ahí te van a salir los que se han proclamado, autoproclamado, que son Jesucristo. Te vas a sorprender con lo que encuentres. Y por ahí tal vez te encuentras con una mujer que hoy dice ser Jesucristo en cierto lugar del mundo. Y más te va a impactar la cantidad de seguidores que tiene. Por ahí hasta te puedes encontrar un video donde la escuches enseñar la palabra de Dios. Por eso, háganlo con la supervisión de un adulto, porque también sabemos que el internet pues es de cuidado, hermanos, pero háganlo, hagan ese proyecto familiar. Y si en un momento dado algo de ahí los confunde, los asusta, recuerden que las profecías están precisamente hechas en la Biblia para recordarnos la verdad. No me extrañaría que algún pequeño de cierta comprensión, de cierta edad ya de comprensión, se preocupe y hasta se asuste. Pero usemos este ejercicio para afirmar a nuestras familias. Así que, hermanos, hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio y después de que nos despidamos, si ustedes tienen a bien hacerlo hoy, pueden proceder a este proyecto familiar, a esta investigación, ¿verdad? Para que podamos ver un poquito más cómo está nuestro mundo. De verdad, les recomiendo que lo hagan. No crean que van a encontrar cosas casuales, cosas así como que poco interesantes. Es algo bien interesante. Hay datos ahí listos para cada uno de nosotros, para que podamos confirmar esto. Y bueno, el miércoles seguiremos estudiando, hermanos, un tema más de que Jesucristo nos anticipó lo que vendría. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a entonar un coro, un coro, que es Romanos 1:16, habla de hablar del Evangelio, que no nos debe avergonzar. Ahorita es un tiempo muy propicio para poder hablar del Evangelio, ya que mucha gente pues está con esa necesidad. Gracias a Dios por las oportunidades que ha habido en casa, que nos hemos dado cuenta que han podido pues compartir el Evangelio, y es una bendición. Puestos de pie allí en sus hogares, por favor les invito a que entonemos este coro. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Porque el Evangelio, la justicia de mi Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La,
Gracias a Dios, hermanos, hemos terminado. Les invitamos a que sigan las indicaciones, a que hagamos la actividad que quedó ahí pendiente, que nos recomendó el pastor, y nos vemos el miércoles aquí a las 7:30 para transmitir en vivo. Y gracias, hermanos, es una bendición que puedan estar ahí en sus casas escuchándonos. Hasta luego, hermanos, adiós, bye, salgo del aire. Adiós, hermanos, también los de Facebook, y les quiero recordar que ahorita estamos en las dos plataformas, Facebook y YouTube. Estamos haciendo algunas pruebas y seguimos escuchando sus comentarios y haciendo mejorías. Ahora sí, salgo del aire.